Bueno, egun on guztioi, gaur atsegina zait ezker eskubi ditudan daunekin batera zuen gana etortzea, Karrus jauna, hain zuzen ere gure hipodromoa zuzentzen duen edo kudeatzen duen soziedaderen presidentea, eta Judio Ocio jauna, bertan hemendik hipodromoa ondoen kudeatzen zaitzen tantazo. Eta gatozkizue, aurtengo 2021 urte honetako garren denboraldia ezagutzera ematera. Benetan, atsegina izaten da urtero, gure hirian dueran egiten den eskaintza honen berri ematea, baino, aitortu beharra daukat, gaur egun bizi ditugun are atseginagoa egiten zaidada, ez? Meritua daukadako, merito izugarria daukadako, zailtasun denboraldia berriro ere ospatzea eta gure hirian zaldiak edo zaldietaz gozatu izatea baita urtengoan ere, aurreko urtean egina izan genuen bezeda. Decía que, bueno, por mi parte, muy brevemente, simplemente aparte de agradecer la compañía que tenemos hoy, manifestar mi alegría por poder anunciar una nueva temporada. Siempre es algo de lo que alegrarse, pero sinceramente, pues en las circunstancias en las que vivimos, pues es todavía mayor la alegría porque sé que representa un enorme esfuerzo y bueno, demuestra que, desde luego, si se intenta, se puede, ¿no? Se pudo el año pasado y se puede también este año. Quiero agradecer a los gestores del hipódromo por la labor que realizan, porque sé que los obstáculos que tienen que superar para hacer posible la temporada no son pequeños. Lo hacen muy condicionados, con restricciones y medidas que todavía siguen estando vigentes. Y, hombre, pues me gustaría por lo menos expresar el deseo de que, aunque tengamos que iniciar la temporada en estas circunstancias, pues según la misma avance, podamos ir disfrutándola un poquito más y seamos más los que podamos disfrutarla con nuestra afluencia al hipódromo de San Sebastián. Besterik ez, nik orain Karrus jaunari, Monsieur Karru, zure txanda da, emango diotik. Yo no hablo bien español, después un año, pero hablo nada. Y yo soy contento de venir en San Sebastián después más de un año, primera vez depuis 40 ans, c'est la première fois que je n'ai pas mis les pieds à San Sebastián pendant une année complète. Donc j'espère que cette fois-ci je vais pouvoir y venir beaucoup et que la temporada se passera le mieux du monde avec beaucoup de monde, alors beaucoup de monde en respectant les consignes sanitaires, bien sûr, mais beaucoup d'aficionados. Et je vais laisser la parole au gérante Julio Ocio. Voilà. Bueno, gracias, Eneco, John, por estar aquí en la presentación de la temporada. Recuerdo la última presentación que la tuvimos el día 17 de julio, el año pasado, ha pasado ya casi un año. Fue una presentación atípica, 6 días después de que ya hubiera comenzado la temporada. Recuerdo que empezamos la temporada del año pasado sin aforo, a puerta cerrada. Estuvimos 6 días sin público y al final, después de mucho esfuerzo, tanto a nivel municipal, autonómico como a nivel estatal, pudimos abrir el hipódromo, que fue el primer evento que se realizó en el Estado español después de 2-3 meses sin hacer ninguno. Bueno, esa es la situación que teníamos ahora y que teníamos antes, y ahora mismo, bueno, algo ha cambiado, pero en aquel momento hablábamos, recuerdo mucho de 3 palabras un poco críticas, que eran la nueva normalidad. Vale. Entonces, no sabíamos muy bien qué era eso de la nueva normalidad.
y creo que nadie esperábamos, después de un año, que esa nueva normalidad fuese la que tenemos ahora. Bueno, hemos tenido pues, un zigzag de nuevas normalidades, siempre pues, muy limitados, y bueno, y afrontamos esta temporada, como ha dicho Eneko, pues un poco más de lo mismo, es decir, aforos limitados, restricciones sanitarias, cosas que no hacemos habitualmente y que este año pues vamos a continuar haciendo, no nos queda otro remedio. Bien, dicho esto, claro, esto supone que seamos muy prudentes en esta temporada, tanto prudentes en lo sanitario, que vamos a seguir como lo hicimos en la temporada de verano, y hemos hecho también, como cosa excepcional, 2 temporadas más a lo largo del año, una en otoño y otra en primavera, hace 2 meses, y bueno, sanitariamente pues no hemos tenido ningún problema. Vamos a seguir siendo, espero, un sitio seguro para que la gente pueda ir al hipódromo, a su espectáculo favorito, y también tenemos que ser prudentes en lo económico. El hecho de que no podamos tener ahora mismo un aforo de más de 600 personas, que es lo que el plan Bizi Berri Hiru es lo que marca ahora mismo. Esperemos que esto cambie, a ver si puede ser, pero ahora mismo son 600 personas máximo, incluido trabajadores, lo que en público nos rebaja entre 150 y 200 personas. Entonces, bueno, vamos a ser prudentes en este tema. Prudente significa manteniendo una temporada digna, muy parecida a la del año pasado, pues intentar mejorar en lo deportivamente y, desde luego, tener un presupuesto contenido para que, bueno, a final de año no nos lamentemos de que ha sido un poco desastre y los números no cuadren. Realmente sabemos que en junio vamos a tener poco público, pero esperamos que a partir de julio sea algo más, y podamos por lo menos igualar lo que tuvimos el año pasado en el resto de la temporada, que fueron 1.800, 1.000 personas todos los días. Bien, en cuanto al calendario que está previsto para este año, vamos a organizar 15 jornadas a partir del día 3 de junio, jueves. En junio tenemos otros 3 miércoles, todos por la mañana, todos los días de junio son por la mañana, y a partir de junio nos quedarían 11 días que serían siempre por la tarde. Serían los días en los que vamos a celebrar los grandes premios de la temporada. Va a haber 4 grandes premios para caballos pura sangre inglés, los días 8 de agosto, que sería el Hotel María Cristina para yeguas, el día 15 la Copa de Oro, que sigue siendo la carrera más dotada este año, ha subido un poco con respecto al año pasado, van a ser 30.000 euros al primero, en total 51.000 euros. Luego tendríamos el Gobierno vasco el día 22 para caballos velocistas, 1.600 metros, y por último acabaríamos la temporada el día 5 de septiembre con el Gran Premio San Sebastián, que este año lo denominaremos Gran Premio San Sebastián Irizar, por su patrocinio. Bien. La verdad es que no hay, bueno, sí quería comentar en la Copa de Oro, el caballo que ganó el año pasado la Copa de Oro, Atim, terminó segundo en el Défi du Galop, que es la challenge que se organiza son 15 hipódromos, 13 hipódromos, 12 hipódromos franceses, un hipódromo suizo, este año un hipódromo marroquí en Casablanca y nosotros, y el caballo que ganó la Copa de Oro, Atim, fue segundo en esa challenge. Me quedaría un gran premio, que es un gran premio que celebraremos el día 10 de julio, para caballos árabes. Es un listed, las categorías, así como las divisiones en fútbol, en caballos hay categorías. Entonces, listed es ya una categoría, no tenemos ninguna listed ahora mismo en liso, pero sí tendríamos una listed en caballos árabes. Entonces, ese se celebrará el día 10 de julio, también por la tarde, porque, casi como novedad, no tenemos muchas este año, pero sí que hay una.
es que en julio, de los 5 días que tenemos carreras, 3 serán por la tarde, pero tarde avanzada. No tenemos todavía exactamente la hora, pero aproximadamente serán hacia las 7 de la tarde, cosa que no se ha hecho, creo que nunca, en el hipódromo de San Sebastián. Bien, bueno, el tema sanitario va a ser igual que hemos tenido estas últimas temporadas. Con el ayuntamiento se le envía un protocolo en el que, bueno, si hay algo que cambiar, pues se cambia. Y no me queda más que agradecer a Eneco como representante del ayuntamiento y a las instituciones y patrocinadores, Diputación, Gobierno Vasco, loterías, que a veces dejamos loterías de lado, loterías del Estado, pero también apoya mucho a las carreras de San Sebastián, y al Grupo Carrus, que bueno, pues también apoya muchísimo. Y nada, espero que sea una temporada sin incidentes, alegre, y bueno, a ver si conseguimos de una vez volver a una temporada normal. Muchas gracias. Eso. ¿Tenéis alguna perspectiva sobre el futuro en cuanto a aforo y demás? No sé si ha habido algún tipo de conversación. Evidentemente, todo es incertidumbre ahora, pero no sé si de cara al verano puede haber alguna perspectiva de mejorar ese aforo de 600, que el año pasado, no obstante, era de 1000. Eso, si quieres, sí. O sea, vas a ver yo más que él, porque a él lo que le toca es apretarme a mí para intentar que sea mayor, y yo participo en el DABI en el que se plantean estas cuestiones, ¿no? Entonces, la verdad es que con el Biciberri actualmente vigente, pues ahí hay un umbral que son los 60 casos por 100.000, que ahora mismo se nos adivina un poquito lejano, las cosas como son, ¿no? Pero iremos viendo. Yo lo decía antes de empezar esta rueda de prensa, soy moderadamente optimista y espero que para el mes de julio podamos estar en otro escenario. No lo puedo asegurar al 100%, no será probablemente, o casi seguro, un escenario de normalidad, ¿no? Pero sí espero que sea un poquito mejor que el que existe ahora, en el que arranca la temporada, ¿no? Pero va a depender mucho, mucho, mucho de unos números que no sabemos cómo van a evolucionar. Podemos intuir, pero no sabemos a ciencia cierta cómo van a evolucionar. Ya que estás ahí, Eneco, te voy a preguntar por el concurso del hipódromo, ¿no? Porque todos los años los últimos años se viene prorrogando de año en año, y evidentemente todos tenemos ganas de que por fin pueda salir ese concurso para que se puedan hacer esas intervenciones que necesita el hipódromo, ¿no? Se suele decir eso de... Me alegro de que me haga usted esa pregunta, ¿no? Pues yo también tengo ganas, si quieres que te diga la verdad, de poder retomar también esa normalidad y volver a plantear el concurso, pero bueno, pues creo que es comprensible que las circunstancias en este momento pues no acompañan demasiado, y estamos, bueno, prorrogando la situación actual, y espero que cuando las circunstancias nos lo permitan lo antes posible lo podamos hacer, ¿no? Y quiero reiterar el agradecimiento a quienes están en este momento en el hipódromo, porque en estas circunstancias bien difíciles y estando como estamos, pues están haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo haremos lo antes que podamos, cuando las circunstancias nos acompañen mínimamente. Julio, si se diese ese escenario más optimista con más público durante la temporada, ¿os plantearíais incrementar algún premio, alguna dotación? Madrid ha subido premios, Francia también. Ya sé que esto es una gestión privada, pero no sé si con más gente os plantearíais hacer alguna inyección en algún tipo de premios. Te soy sincero, realmente, bueno, lo que estaba previsto como premios para esta temporada no es lo que realmente luego se ha aprobado, no pensábamos que allá por febrero, de que en junio íbamos a estar en la situación de aforo en la que estamos. Entonces, de hecho, hubo un borrador de programa que ya estaba terminado, con una serie de dotaciones en las que sobre todo se incrementaban las dotaciones para las carreras
de poca categoría, las que ahora mismo están en 5.100, en 3.500 euros al primero, y había unos incrementos en todos los grandes premios. La idea era empezar en 4.000 y incrementar los grandes premios. Claro, eso iba acompañado de una situación más o menos normal. Visto lo visto, la temporada de primavera como la pasamos, que bueno, no, la verdad es que bueno, económicamente no fue mal, no se perdió, pero claro, de cara al verano, el verano es más delicado, porque al final el verano sí que nosotros tenemos unos ingresos importantes en los temas de apuesta interna, de entrada sobre todo y de hostelería, ¿no? Entonces ahora mismo pensar en los 400 personas que podemos entrar y que como mucho, siendo optimista, pienso que llegaríamos a lo del año pasado, no creo que haya más. O sea, entonces, el año pasado fueron 800 personas, clientes que pudieran entrar al hipódromo. Entonces, yo difícilmente veo que haya un incremento de dotaciones en los premios. Realmente, o sea, la temporada, como he dicho en la exposición, se ha hecho de una manera prudente. O sea, podemos poner premios en el importe que queramos, pero luego al final hay que pagarlos. Ese es el problema. Y con los ingresos que tenemos, bueno, y eso que tenemos muchas aportaciones del Ayuntamiento, Diputación, pero al final llega para lo que llega. O sea, no.